Hola, ¿qué tal mis amados? Mi nombre es Máximo Parra de este canal Cristianos Alerta y me encanta hablar de profecía, de los tiempos del fin. Hablamos de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, del anticristo. Hablamos de esos temas. Mira, vivimos en tiempos extraños, momentos en los que la moralidad parece desvanecerse y la humanidad avanza hacia un estado de caos y rebelión sin precedentes. No es casualidad que cada día los titulares sean más perturbadores, la violencia se multiplique y el desprecio por Dios se haga más evidente. Jesús ya nos advirtió que el mundo en estos tiempos, se parecería a los días de Noé, cuando la corrupción, la maldad y la indiferencia ante Dios alcanzaron su punto máximo. Lucas capítulo 17, verso 26 declara: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Noé predicó advertencia de juicio, pero la gente ignoró sus palabras hasta que fue demasiado tarde. Hoy estamos presenciando la misma actitud en esta sociedad. Las señales son claras, el tiempo se agota y el rapto está más cerca de lo que muchos piensan. Y muchos esto lo están ignorando. Mira, los valores cristianos son ridiculizados. La verdad bíblica es rechazada. Y la cultura moderna glorifica el pecado de una manera sin precedente. El entretenimiento, la política y la educación han sido invadidos por la blasfemia y la inmoralidad. La sociedad ya no se esconde para rebelarse contra Dios, sino que celebra abiertamente el pecado y ridiculiza la fe. Ejemplos recientes en eventos globales han mostrado cómo la burla contra Dios es aceptada sin resistencia, tal como en Génesis capítulo 6, verso 5, cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento y del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Mis amados, ¿acaso no estamos viviendo exactamente lo mismo hoy? Escucha bien, estamos viviendo lo mismo que vivió Noé. La profecía bíblica nos hablan de señales que precederán al regreso de Cristo. Jesús advirtió en Mateo capítulo 24 sobre guerra y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, así como hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo cada una de estas señales intensificándose como dolor de parto. La inestabilidad geopolítica en Medio Oriente, la crisis en Ucrania, el aumento del armamento nuclear y las tensiones entre potencias mundiales nos indican que el mundo está en una espiral de caos sin retorno. Además, los recientes movimientos sísmicos en la isla de Santorini, con más de 7.700 terremotos en tan solo 2 semanas, son una advertencia de que la creación gime y aún está con dolor de parto, según Romanos capítulo 8, verso 22. Mis amados hermanos en Cristo, la pestilencia y enfermedades han sacudido al mundo en los últimos años, paralizando la misma sociedad y causando miedo generalizado. Las pandemias han demostrado lo frágil que es nuestra civilización y cómo un solo evento puede transformar la vida globalmente. Jesús advirtió en Lucas capítulo 21, verso 11, que había grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales del cielo. No es coincidencia, mis amados, que en medio de esta crisis los gobiernos hayan implementado medidas de control que nos recuerdan el sistema global profetizado
en Apocalipsis capítulo 13, donde el anticristo ejercerá dominio sobre la humanidad. Las guerras y rumores de guerra han alcanzado niveles alarmantes. La escalada de conflicto y el avance, avance de naciones hostiles no son simplemente problemas políticos, sino el cumplimiento de las profecías. Muchos creyeron que cuando viniera Donald Trump ya todo se iba a quietar, todo se iba, ¿verdad?, como a bajar de tono, pero parece como que las cosas ahora están aumentando. La Biblia predice que en los últimos tiempos habrá un gran conflicto global y que naciones se alzarán unas contra otras. Esto no lo arregla Donald Trump. Las tensiones actuales están preparando el escenario para lo que vendrá después del rapto. Ajá. ¿Y qué es lo que vendrá después del rapto? La gran tribulación. El libro de Apocalipsis describe este tiempo como un periodo de angustia sin precedente en el cual la humanidad enfrentará la ira de Dios. Amado, la ira de Dios viene. La ira de Dios no se va a detener. A pesar del aumento de la persecución, escucha bien, el evangelio sigue extendiéndose como nunca antes. Mateo capítulo 24, verso 14 declara: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias a la tecnología, las redes sociales, los misioneros y hasta sueños y visiones sobrenaturales, personas en lugares remotos están conociendo a Cristo. Aunque el enemigo, escucha esto, aunque el enemigo ha intentado silenciar la verdad, Dios sigue cumpliendo su plan y preparando a su pueblo para su inminente regreso. Mira, el rapto de la iglesia está cerca. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17, que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mis queridos hermanos, este evento será repentino, no habrá aviso, un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. No habrá tiempo para despedida, para arrepentirse o para buscar refugio. Será el momento en lo que los fieles en Cristo se han llevado con el Señor, mientras el mundo entrará en el periodo más oscuro de su historia. Mis amados amigos, estamos viviendo en los últimos momentos de la historia tal como lo conocemos. Las señales están delante de nuestros ojos y la advertencia ha sido proclamada. Cristo ha proclamado ya una advertencia. Ahora es el tiempo de buscar a Dios con sinceridad, de apartarse del pecado y de estar preparado para el inminente retorno de Cristo. Y de ahí viene la pregunta, mi querido amigo: ¿estás listo para el rapto de la iglesia? ¿O será de aquellos que quedarán atrás para enfrentar la gran tribulación? El tiempo es ahora. Por eso nuestro consejo final siempre será: arrepiéntete de todo tu pecado. Busca de Cristo, entrégale tu corazón, entrégale tu alma. Dile a Cristo: te acepto en mi corazón, en mi vida. Sálvame, y Él perdonará todos tus pecados. Nos vemos ahorita.